Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Como siempre me encuentro con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y gracias le damos al Señor por eso. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana tenemos culto. También le recuerdo los programas de radio que está transmitiendo el pastor. Están los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y después nuevamente están los días lunes de 11 a 12 del mediodía a través del Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora. También les recuerdo la página de YouTube de la iglesia, a la cual invitamos que usted pueda suscribirse, dar su me gusta y poder compartir para que la palabra corra y sea glorificada, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Así que esos son los anuncios en cuanto a la iglesia, hermano. También les recordamos los días y los horarios de programa que tenemos nosotros a través de la página de Facebook La Última Trompeta Filial del Rey del Pino. Y estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 13 a 14 horas, también en conexión con la radio La Predicadora. Y le invitamos también a que pueda suscribirse a la página de YouTube de La Última Trompeta Filial del Rey del Pino, poner su me gusta y sobre todo compartir para que la palabra del Señor sea glorificada, corra y sea glorificada. Así que agradecemos al Señor por eso. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo, así que le voy a dar a mi esposa para que nos saluden esta mañana. Paz, hermano, el Señor les bendiga, hermoso día el Señor nos da nuevamente, como todos los días, ¿no? Para nosotros todos los días son iguales, ¿no? Son maravillosos con esta gracia maravillosa que el Señor nos ha alcanzado, ¿no? Y decía en una persona, y comparta, porque compartir es pensar en los demás. Amén, gloria que a el Señor Dios. esté bendiciendo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por eso. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, te damos por la noche de descanso, porque tú guardas nuestras vidas. Gracias, Señor, por las experiencias que vamos teniendo, Señor, a lo largo, Señor, de nuestra carrera. Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice tu palabra. Gracias, te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos que nos escuchan, pero por sobre todas las cosas que tú nos asistas a nosotros junto con los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Y vamos a leer ahí en el capítulo 13 del libro de Josué. Estamos meditando este libro. Y bueno, es un libro precioso y maravilloso, ¿no? Y vemos cómo el Señor nos va introduciendo allí para poder entender cómo el Señor nos va mostrando nuestra herencia. Cómo nos va mostrando nuestra herencia y cómo nosotros nos vamos apropiando de nuestra herencia, y cómo cada ciudad que nosotros vemos habla de una experiencia para el cristiano maravillosa, preciosa, fíjese. Entonces vamos a mirar el capítulo 13 del libro de Josué, y dice así la palabra del Señor: siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Bueno, este pasaje ya lo habíamos nosotros tratado, ¿no? Todavía hay mucho Cristo por poseer para nosotros, pero muchas posesiones en cuanto a la vida práctica del hombre espiritual, ¿no? Y entonces el Señor le hace saber a Josué qué es lo que queda por poseer todavía, y entonces dice: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todo lo de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Y al sur toda la tierra de los cananeos desde Imeara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todo lo que habitan en las montañas desde el Líbano, desde Mirrefot
Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré de delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas, por heredad, como te he mandado. Y entonces ahí vemos como leímos desde el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y ahí nosotros vemos cómo Dios le estaba mostrando a Josué la tierra que todavía quedaba por poseer. ¿Vio? Y la tierra habla de Cristo para nosotros. Sabemos que somos salvos por la fe. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Sabemos que el hombre viejo fue crucificado, muerto, sepultado. Gloria a Dios también por eso. Sabemos que nosotros hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva vida. Y como hablábamos en los programas anteriores, tenemos un peregrinar sobre este mundo que representa para nosotros un desierto, donde no hay nada para nosotros que nos atraiga a salir de la comunión con el Señor. No hay nada que nos pueda, ¿cómo se dice? No hay nada que nos pueda distraer, ¿no? O no tendría que haber nada que nos pueda distraer, porque hay muchas luces en este mundo, dice Santiago, ¿no? Hay muchas luces en este mundo, mucho atractivo tiene el mundo, pero nosotros tenemos la vista fijada en el horizonte, donde está el Señor, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y vamos a mirar un poco a estas ciudades de donde están estos enemigos que Josué le menciona, que Dios le menciona a Josué para poder conquistar. Y estas ciudades nos hablan mucho a nosotros, ¿no? Nos hablan mucho a nosotros de cómo nosotros vamos a ir entrando en nuestra herencia y de lo que esas ciudades representan, ¿no? Y entonces vemos ahí una de las ciudades que es la ciudad de Gaza, porque estaba el gaseo ahí, ¿no? Y Gaza significa fortificada. Y es una de las primeras ciudades, ¿no? Es una de las primeras ciudades. Todas estas ciudades estaban en dominio del filisteo. En dominio del filisteo. Y acuérdense que el filisteo es el hombre moral y religioso. Él se apoya en su propia prudencia, él se apoya en sus reglas, en sus estatutos, en sus ordenanzas, él se apoya en su moral, para querer agradar a Dios, ¿vio? Pero acuérdese que el filisteo era un hombre que para poder ir a la tierra de Canaán se podía pasar por la tierra de los filisteos. Se tardaba mucho menos que el trayecto por el cual Dios los llevó al pueblo de Israel. Pero ir por la tierra de los filisteos les evitaba a los israelitas lo que Dios iba a hacer. ¿Vio? Lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué le evitaba? ¿Qué trayecto le evitaba? Y le evitaba el cruce del Mar Rojo, le evitaba el peregrinar por el desierto y le evitaba el cruce del río Jordán. ¿Vio? Pero pastor, le evitaba mucho camino, sí. Pero nosotros ahora que vemos a través de las cartas del apóstol Pablo, vemos que le evitaba también la obra de Dios en ellos. ¿No? Le evitaba la obra de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que si ellos no pasaban al Mar Rojo, nunca iban a ver al egipcio muerto, ¿no? Si ellos no caminaban por el desierto, iban a adoptar las costumbres de los pueblos filisteos. Si ellos no cruzaban el río Jordán, ellos no iban a poder reconocer lo que Dios hizo en el Mar Rojo. Porque ¿qué pasó en el río Jordán? Acuérdense que cuando ellos cruzaron el río Jordán, dice que el pueblo de Israel, cada hombre de las 12 tribus de Israel, cada príncipe de las 12 tribus de Israel, puso una piedra en el lecho del río. Vamos a leerlo eso para poder presentarlo bien, hermano, porque no quiero citarlo mal y que... O sea que es necesario el nuevo nacimiento. Claro, es necesario el nuevo nacimiento. Y vamos a mirar ahí el cruce del río Jordán, antes de poder continuar con el estudio ahí, ¿no? Y el cruce del río Jordán se encuentra en el capítulo 3. Fíjese. En el capítulo 4 está el recordatorio, ahí está. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en el capítulo 4, versículo 4, amor. 4:4.
Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y en el 9. Josué también levantó 12 piedras del medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces fíjese, ahí están las dos partes. Ellos tomaron, dice, del lecho del río, tomaron las piedras y las pasaron al otro día al lado y levantaron allí un monumento. Y eso nos habla a nosotros con la identificación, ¿vio? De que nosotros reconocemos que nosotros hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva vida, ¿vio? Y cuando Josué tomó, y ahí nosotros tuvimos parte, en la resurrección tuvimos parte nosotros, ¿no? Pero en la crucifixión, muerte y sepultura del hombre viejo, nosotros no tuvimos parte. Amén. ¿Qué quiere decir eso, pastor, que nosotros no tuvimos parte? Que nosotros no pudimos hacer ninguna obra humana para efectuar la muerte, la crucifixión, la muerte y la sepultura del hombre viejo. Eso lo hizo el Señor. Por eso estos hombres solamente sacaron las piedras del río y las pusieron al otro lado, como identificándonos en la resurrección con Cristo. Pero cuando Josué tomó las piedras y las puso en el lecho del río, él ahí estaba él ahí nos está dando a entender por medio de este pasaje de que en la crucifixión, muerte y sepultura del hombre viejo, nosotros no tuvimos parte. Como el hecho de que podríamos haber hecho algo para que eso ocurra y entonces nosotros tuviéramos de qué gloriarnos. Pero nosotros no tenemos parte. Fue Jesús el que llevó al hombre viejo a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, ¿no? Él fue el que hizo eso. Gloria a Dios. Y cuando nosotros resucitamos ya como una nueva creación. Entonces, en nuestra salvación, en cuanto a la crucifixión, la muerte y la sepultura del hombre viejo, nosotros no tenemos parte. Por eso la palabra del Señor nos enseña que no es por obra, dice, para que ninguno se gloríe. Nosotros solamente nos apropiamos por la fe. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Gracias, nosotros Jesús. nos apropiamos por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó al hombre viejo, Él lo crucificó, Él lo mató y Él lo sepultó. Gloria a Dios. ¿Y en nosotros en qué tenemos parte? En la resurrección con Cristo. Por eso el pueblo de Israel dice, los principales tomaron 12 piedras del lecho del río y la pusieron al otro lado, ¿vio? Y así como a ellos les sirvió de memorial de que ellos pasaron sin gustarla, sin tocar el agua, a nosotros nos sirve de memorial de que nosotros pasamos de muerte a vida sin gustar la muerte. Cristo gustó la muerte por nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Y eso, como le dijeron, como le dijo el Señor a Josué, cuando vuestros hijos pregunten mañana qué significa esto, entonces vosotros le podréis explicar. Cuando nuestros hijos o aquellos hermanos vengan detrás de nosotros y nosotros presentemos la identificación en cuanto a la vida vieja de la crucifixión, muerte y sepultura, ahí le vamos a poder explicar que ahí no tuvimos parte nosotros. Ahí fue el Señor llevando nuestra vieja vida a la muerte, a la crucifixión, muerte y sepultura. Y que nosotros tuvimos parte como una nueva creación cuando hemos resucitado con Cristo. Eso usted lo puede entender mejor leyendo ahí el capítulo 6, versículo 3 del libro de Romanos, donde dice que si fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, ahora seremos identificados en la resurrección, dice, como una nueva creación. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer para que usted lo pueda ver, hermano. Es muy importante que nosotros lo podamos presentar a través de la palabra para que vea que no hay engaño en lo que nosotros hablamos y que no hay mala interpretación.
En el capítulo 6, versículo 3, dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quién fue bautizado en la muerte de Cristo? El hombre viejo. Bautizado quiere decir sumergido. El hombre viejo, la vida vieja fue sumergida en la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de la cruz, no el bautismo del agua. Entonces dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿vio? Nuestra vieja vida fue sepultada con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Vio? Ahí está la identidad. La crucifixión, la muerte y la sepultura. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero ya no vamos a vivir como el viejo hombre, sino como un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad, como dice Efesios capítulo 4, versículos 24 y 25. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo ahí al libro de Josué, dice así la palabra del Señor. En el capítulo 13 estamos. Entonces dice, esta es la tierra que queda, de todos los territorios de los filisteos y de los gesureos. ¿Vio? Y entonces vamos a mirar un poquito las ciudades, porque dice que estaba ahí el Gaseo, y el Gaseo es de la ciudad de Gaza. De ahí viene el Gaseo. Y Gaza significa fortificado. Gracias, Jesús. Acuérdense que estas son ciudades filisteas, ¿no? Y esta es la primera de estas ciudades, ¿no? Es la primera de las ciudades. Entonces dice, según la vista, así el hombre juzga las cosas, ¿vio? Nosotros vemos que estábamos hablando del hombre religioso, ¿no? Y veíamos que este hombre religioso no pasó el Jordán. No pasó el Jordán, no cruzó el Mar Rojo, no cruzó el desierto. Y nosotros vemos de que es fuerte en sí mismo. Se convirtió en un hombre religioso poderoso que arrastra a muchos por su talento, por su forma de llegar a las personas. ¿Vio? Porque arrastra a mucha gente sobre sí, como veíamos también en el libro de Hechos cuando veíamos a Teudas, ¿vio? Un hombre carismático. ¿Y dónde vemos a este carácter carismático? Y nosotros lo vemos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. ¿Vio? Lo vemos en la figura de la gran ramera. Fíjese, terriblemente. Porque ella siempre está buscando dominar. ¿Vio? Ella siempre está buscando dominar. ¿Y cómo dominar? A través de eso. A través del carisma humano. A través de que, mire qué perfección en la educación que le da a sus hijos. Mire qué perfección en la prosperidad que alcanza. Pero todo eso es a base de su orgullo. ¿Vio? Es a base de querer alcanzar algo aplastando a los demás. ¿Vio? Aplastando a los demás. Fíjese, ella está buscando dominar. Ella gobernó políticamente una vez. Una vez fue gobernadora del mundo, políticamente, pero va a ser gobernadora del mundo nuevamente, pero ya no por medio de la política, sino por medio de la religiosidad. Ella va a establecer o busca establecer una sola religión. Una sola religión. Pero no lo va a hacer sola, lo va a hacer acompañada de sus hijas. Y veíamos que las hijas de la gran ramera son las iglesias protestantes. Son las iglesias protestantes. Son las iglesias que adoptaron su forma, adoptaron sus creencias, adoptaron su forma de presentar la religiosidad. Y adaptaron cosas que el mundo tenía.
¿Vio? Las festividades del mundo, la moda del mundo, la religiosidad del mundo, todo eso adoptó. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que en el principio el mundo estaba fuera de la iglesia. Hoy el mundo desgraciadamente está dentro de la iglesia. ¿Cómo se metió el mundo? No necesariamente se metió a través del pecado, ¿vio? Como del adulterio y la fornicación. No, la iglesia religiosa, ¿cómo le puedo decir? En ese sentido, es despierta. Ella no va a traer por medio de esas cosas, pero sí va a traer a través de la moral del mundo. A través de la moral del mundo. Y como hablábamos en el programa anterior, fíjese que hoy esa mal llamada iglesia tiene festividades que el mundo tiene, ¿vio? Y que ellos la disfrazaron. Lo disfrazaron a través de una moral, lo disfrazaron a través de una buena conducta, lo disfrazaron a través de muchas cosas, ¿vio? Y llevan a los hermanos a vivir en ese lugar, en esa forma de vida. ¿De dónde nació todo eso? Y eso nació de la gran ramera, ¿vio? Como muchas festividades. Pero pastor, usted es muy duro. No se puede hablar de esas cosas porque los hermanos se van a ir de las iglesias. ¿Sabe qué, hermano? Los que son sinceros no se van a ir. Gloria a Dios. Los que son verdaderos no se van a ir, ¿vio? Jesús les hablaba a los discípulos y les hablaba muchas veces con firmeza, ¿no? Y cuando Él les hablaba con firmeza, no solamente a los 12, a la multitud que eran atraídas a través de los milagros que Jesús hacía. Y la multitud, cuando escuchaba la firmeza de Jesús al exponer la palabra que el Padre le daba, se empezaba a retirar. ¿Por qué? Porque se sentían acusados. Y los discípulos le llegaron a decir al Señor: Señor, mira, la multitud se va. Y el Señor le dijo: si ustedes quieren, vayan ustedes también. Pero se levantó uno ahí, ¿ve? Uno en medio de los 12, que fue Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Gloria a Dios. Reconoció que esas palabras de firmeza que el Señor hablaba eran palabras de vida. No eran palabras de adulación, eran palabras de vida. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Cuando nosotros los pastores hablamos con esa firmeza, es para que los hermanos no sean engañados y atraídos por una doctrina errónea. Pero no es una doctrina errónea, pastor. Y eso es porque usted no conoce la sana doctrina. Si usted conociera la sana doctrina, se daría cuenta. La sana doctrina abriría los ojos del entendimiento de usted para que usted vea que usted está siendo engañado. Usted está siendo llevado como botín, ¿vio? Por medio de filosofías y de huecas sutilezas, ¿vio? Que la gran ramera y sus hijas usan para arrastrar a los hombres, sobre todo a los hermanos, fuera de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y claro, y esta mal llamada iglesia, esta ramera, formó una religión, perdón. Disculpe que me traben las palabras. Formó una religión fortificada. ¿Por qué? Porque se basa en muchos argumentos que ella misma estableció para respaldar su enseñanza. ¿Vio? Y claro, y es tan correcta su enseñanza y tan correctos sus argumentos que uno ve ahí un aparente orden, ¿vio? Un aparente orden moral, un aparente orden eclesiástico ahí, pero que nada tiene que ver con la verdad de Dios. Nada tiene que ver con la verdad de Dios. Y en el capítulo 11 del libro de 2 de Corintios dice la palabra del Señor, dice así: alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Parece que cuando nosotros los pastores hablamos la verdad en base a la palabra del Señor, somos locos. Bueno,
no estamos corriendo una mala carrera ni vamos por un mal camino. Al apóstol Pablo también se lo dijeron. Y ahí en el capítulo 11 del libro de 2 de Corintios, vamos a leer ahí, capítulo 11, versículo 1 en adelante, hasta el 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura, habla el apóstol Pablo, ¿no? Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, vuestros sentidos. ¿No? En el libro de Hebreos nos habla la palabra del Señor, dice, debiendo ser ya maestro, dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque no eres capaces ni sois capaces todavía. ¿Vio? Debiendo tener ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, dice. Hebreos 5:12. Sí. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjese, otra vez, pastor, con la misma enseñanza. Otra vez vamos a mirar al hombre viejo. Otra vez vamos a mirar la carne y el espíritu. Otra vez vamos a mirar la identidad. Pero debiendo ser ya maestro, dice, tenéis necesidad, dice, de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿No? Entonces tenemos que reconocer que no hemos crecido. Entonces, y eso, reconocer que no hemos crecido, ¿está mal? No. Lo que está mal es seguir corriendo la carrera de esa manera. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros reconocemos que no era el verdadero alimento, el que nosotros estábamos comiendo no era el verdadero alimento. Entonces necesitamos el verdadero alimento. Entonces vamos a donde están aquellos que tienen el verdadero alimento. ¿Vio? Sí, pero el instrumento que tiene el verdadero alimento, yo sé que tiene el verdadero alimento, pero no me gusta el instrumento. Bueno, esa es una cuestión suya con Dios. Esa es una cuestión suya con Dios. Dios le está haciendo saber dónde está el alimento que usted necesita para crecer y quién es el instrumento que lo tiene. Bueno, usted tiene que aceptar. Muchas veces los hijos no aceptan los padres que tienen, porque el padre de su amigo es mejor, ¿vio? El padre de su amigo es mejor, es más permisivo, ¿vio? Le da más premios, ¿vio? Pero le tocó el padre que le tocó. Gloria a Dios. ¿Vio? Dios le dio a ese padre porque lo necesitaba. Es lo que él necesita, no lo que él quiere. ¿Vio? Es lo que él necesita. Y en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros no tenemos tal vez el pastor que queremos. ¿Vio? Por eso pasa lo que pasa. Por eso hay muchos filisteos. Filisteos es un vagabundo, va por un lado y va por el otro y va por el otro. ¿Por qué? Porque va buscando el pastor que a él le agrada. Va buscando la enseñanza que a él le agrada, que va de acuerdo a lo que él piensa. Pero cuando Dios te establece en un lugar y te da un pastor y te da la enseñanza a través de ese pastor y te confirma que esa es la enseñanza que vos necesitas, ahí te tenés que quedar. Sí, pero somos pocos en la iglesia. Los hermanos no permanecen. El pastor no es de fáciles palabras. Bueno, pero es lo que Dios te dio. Es lo que Dios te dio. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo le habla a los corintios, ¿no? Hubo un hombre que le dijo al apóstol Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo le dijo. ¿No? Fíjese, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, le dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿No? Usted tiene que ver a dónde lo lleva la enseñanza que usted recibe. ¿No? Si lo lleva a usted a sobresalir sobre toda la iglesia, entonces esa no es una enseñanza verdadera. La enseñanza verdadera lleva a sobresalir a Cristo. Gloria a Dios. ¿No? A ver a Cristo en los cristianos.
Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó a Eva? Y ciertamente que si come de este fruto no moriréis, seréis como Dios. ¿Y qué es lo que quiere el hombre? Y el hombre quiere sobresalir. El hombre quiere que se le aplauda por el conocimiento que tiene, por las virtudes humanas que tiene. ¿No? Él no busca honrar al Creador antes que a las criaturas. ¿No? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Y volviendo ahí a capítulo 13, y entonces nosotros vemos que Gaza significa fortificada. Y esto nos habla de la religión muerta. ¿No? De la religión muerta que atrae a muchos hermanos. ¿No? A muchos hermanos que son engañados a través de una falsa moral. ¿No? Son engañados y son arrastrados a ella. ¿No? Y cada vez que arrastra a uno se hace más fuerte. ¿No? Se hace más fuerte. Entonces vemos, dice, esta también reinará, dice. ¿No? Esta ciudad también reinará, esta mujer. ¿No? Ella no es nada sensitiva ni asustadiza. Ella no se asusta de lo que está haciendo. ¿No? No se asusta, no tiene temor de lo que está haciendo. Ella arrastra. Pero con tal de sacar a los hermanos de la verdad, de la sincera fidelidad de Cristo, ella arrastra. Engaña a los hermanos. ¿Con qué los engaña? ¿Con mentira? No, los engaña con la misma palabra de Dios, pero tergiversada. Cambiada. ¿Vio? Los cambia a los hermanos del real foco en donde Dios los quiere poner. ¿Dónde los quiere llevar el Señor? A que ellos sean transformados. A que ellos dejen la vida vieja y puedan depender de la vida nueva, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. No, pero esta religión muerta, ¿a dónde los lleva? A que ellos tienen que sobresalir. ¿No? Aplaudiéndolos, palmeándole la espalda, poniéndolos en lugares altos, ¿no? Ayudándole a ellos a que ellos, por medio de la moral que han aprendido de sus padres o por medio de la moral que les ha inculcado el mundo, ellos puedan adoctrinar a la iglesia. Fíjese, estos hombres que no han tenido un nuevo nacimiento, que no se han identificado con Cristo, la crucifixión, muerte y sepultura y en la nueva vida, estos hombres son los que están en los púlpitos enseñando a los hermanos a ser hombres y mujeres moralistas. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero de eso también nosotros tenemos gran culpa. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros no estamos exponiendo la verdad. Nosotros nos encerramos en nuestras casas. ¿No? Como dice la palabra del Señor, creo que es en el libro de Crónicas. Mi esposa me va a ayudar con el versículo porque no me acuerdo mucho de los versículos en el Antiguo Testamento. Donde el Señor le dice al pueblo de Israel, vuestras casas están artesonadas, dice. ¿No? ¿No? Vuestras casas están lujosas y mi casa está desierta. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos ocupados en otras cosas. Estamos ocupados en otras cosas, estamos preocupados en la política, a ver qué va a hacer el presidente con la economía. ¿Qué importa lo que el presidente va a hacer con la economía? Todo eso está en la mano de Dios. Lo que él haga o no haga, eso está en la mano de Dios. Si hace algo malo, y Dios lo habrá permitido. ¿Vio? Lo que importa es qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dio. En favor de la iglesia, en favor de los hermanos. En favor de los que están cautivos a merced de estos filisteos. Que se muestran muy carismáticos y que están arrastrando a los hermanos a una vida religiosa, a una vida moral. ¿Vio? Lo hacen fuerte en sí mismo. Fíjese qué bárbaro, ¿no? Por medio de astucia nomás. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si encontré este versículo. ¿No? Y entonces dice, esta ciudad, dice,
Gaza se refiere a ciudades fortificadas, hombres fortificados, fuertes en sí mismos. ¿Qué los llevó a ellos a ser fuertes en sí mismos? La religiosidad. La religiosidad. Fíjese, y nosotros vemos eso. Alabado sea el nombre del Señor. Esta también reinará en una medida mucho mayor, como aún no ha llegado. Todavía no llegó a su reinado mayor. Esta ciudad filistea, esta ciudad pagana. Esta ciudad pagana, hay muchas iglesias, o mal llamadas iglesias, han tomado su forma de gobierno. ¿Vio? Primero por democracia, ¿vio? Donde se escucha la voz de todos, como vimos la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. La iglesia protestante tomó la forma del gobierno de la iglesia de la Odisea, el derecho del pueblo. Nosotros vamos a decidir lo que se va a hacer dentro de la iglesia, cómo la iglesia se va a gobernar. Nosotros vamos a decidir lo que el pastor tiene que hacer. ¿Y el Señor dónde está? Y el Señor dice en la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y me abre, dice, yo entraré, dice. Está afuera el Señor. Ellos creen que está adentro, pero está afuera el Señor. El Señor nada tiene que ver con esa forma de gobierno que la iglesia tomó. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, ella no es nada sensitiva. ¿No? No tiene sensibilidad de nada. Ni se asusta de lo que Dios puede hacer contra ella, porque es fuerte en sí misma. Ni se asusta de lo que Dios puede hacer contra ella. ¿Vio? El hecho de que obtenga aquello que está buscando es lo único que le interesa. ¿Qué le interesa? Que ella pueda tener razón y poder formar en las hermanos un carácter religioso, un carácter moral. ¿Vio? Un carácter correcto. Fíjese, ellos no buscan tener comunión con nosotros. Ellos no buscan tener comunión con nosotros. Y cuando nosotros buscamos tener comunión con ellos, ellos se apartan de nosotros. ¿Por qué? Y fíjese la moralidad que esta iglesia mundana, ¿vio? Que esta iglesia mundana usa para que ellos no se acerquen a los hijos de la luz, ¿vio? Es que no vaya a ser que sea confundido. No vaya a ser que sea confundido por lo que vos llamás enseñanza, doctrina. Nosotros tenemos una enseñanza correcta. Y en todos lados enseñamos lo mismo. Y claro, enseñan, y fíjese, ellos salen de un lugar y van a otro lugar igual. Y no pasaba así en el principio con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando aquellos que tenían en su mano y en su poder la facultad de poder transmitir la palabra de Dios, ellos escondían la verdad y enseñaban moralidad a los hombres. Pero cuando ellos no podían sostener la moralidad por causa de actos vergonzosos que ellos cometían, ¿qué hacían? Nosotros estuvimos ahí. No es que alguien nos lo contó, nosotros estuvimos ahí y vimos cuál es la manera de actuar de esta mujer, de esta iglesia figurada por una mujer en el libro de Apocalipsis capítulo 18. ¿Qué hacían ellos? Y ellos eran rotados. ¿Vio? Era sacado aquel que transmitía la palabra, la enseñanza, era sacado de ese lugar y era llevado a otro, y era puesto otro en su lugar. ¿Vio? Y después de muchos años, cuando se olvidaba la mala conducta de ese hombre, era vuelto a traer. No era que se le llevaba a él a la verdad para que él pudiera resolver el problema que tenía. No, se lo ocultaba de aquellos que él conducía para que se olvidaran del fracaso que él tuvo. ¿Vio? Se olvidaran del fracaso que él tuvo. Y cuando se olvidaran del fracaso que él tuvo, entonces era vuelto a poner en su lugar. Pero la gracia no enseña así. La gracia le enseña al hombre la manera de vencer antes de que llegue al fracaso. Entonces, por eso un pastor es puesto en una iglesia y ese pastor dura ahí hasta que el Señor lo llame. Hasta que el Señor lo llame. ¿Por qué? Porque lo capacitó primero.
para que él pueda ejercer el pastorado y para que pueda enseñar no solamente de una manera verborrágica, sino también de una manera práctica. Entonces nunca fracasa el pastor, ni tampoco los hermanos. Ni tampoco los hermanos. Usted fíjese que cuando acontece algo así a causa de seguir la enseñanza no le funcionó a aquel que condujo, ¿cómo le va a funcionar a aquellos que son conducidos? Van a caer de la misma manera. ¿Y eso por qué? Porque no están siguiendo la verdad, están siguiendo normas y estatutos morales que estableció una religión muerta. Una religión muerta, que nada puede hacer contra los apetitos de la carne. Pero esta religión muerta se fortifica en sus estatutos, se fortifica en sus obras, pero sus obras no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice la palabra del Señor. Esta también reinará en alguna medida, mucho mayor, como aún no ha llegado. ¿Vio? Y esto que nosotros vemos no es nada. Va a llegar un momento que va a reinar mundialmente. ¿Cuándo? Cuando la iglesia verdadera sea quitada de este mundo. Cuando se manifieste el hombre de pecado. ¿Vio? Y a través porque el hombre de pecado, el anticristo, va a ser un hombre religioso. Y a través de esa mala enseñanza, de esa enseñanza moral, va a gobernar a todas las naciones. Y todas las naciones se van a inclinar a él. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, el poder que ella consigue no lo usa para exaltar al Señor, lo usa para exaltarse a sí mismo. ¿Vio? Pues fíjese lo que dice el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer y ahí vamos a ver el carácter de esta iglesia religiosa y de sus hijas. Por eso usted tiene que escudriñar la Escritura, hermano. Usted tiene que escudriñar la Escritura. No se quede solamente con lo que el pastor habla en la iglesia. Vaya a su casa, agarre la Biblia, escudriñe. Vuelva a leer lo que el pastor habló. Busque a través de la palabra en la concordancia. ¿No? Busque a través de la concordancia. No busque a otro pastor. ¿No? Voy a buscar en YouTube otro pastor que me aclare lo que mi pastor me habló. No. Vaya al Espíritu, vaya a la palabra. Vaya a la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a abrir los ojos del entendimiento para que usted pueda entender. Si el Señor necesita que enviar otro instrumento para clarificar lo que usted tiene que entender, Él lo va a hacer, pero no lo busque usted. Porque lo que usted va a buscar es alguien que hable de acuerdo a lo que usted cree. No de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Alguien que encaje, que su hablar encaje en lo que usted piensa. Y muchas veces lo que nosotros pensamos no es lo que Dios dice en su palabra. Por eso nosotros tenemos que inclinar el oído a la palabra, para poder ser perfeccionado, no por lo que mi parecer dice, sino por lo que Dios dice en su palabra. Fíjese. Y en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis podemos leer. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra estaba en oscuridad. ¿Vio? ¿Por qué estaba en oscuridad? Porque el candelero fue quitado. ¿No? Por eso le dice, hay un pasaje ahí en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, cuando el Señor le habla al ángel de la iglesia, dice, antes que venga y quite el candelero de su lugar, dice, si no te hubieras arrepentido. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. ¿El otro versículo lo querés, pa? ¿El otro versículo? El de las casas artesonadas. Ah, sí, vamos a leer este. En el Apocalipsis 2, bueno, en el 4 leo. Sí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Vio? Si no te hubieras arrepentido.
Haz las primeras obras, le dice. Recuerda, por tanto, donde andas cautivo y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Vio? Y lo primero que el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, que ha dejado su primer amor. ¿Vio? Que ha dejado al Señor como el todo en su vida para ir detrás de obras. Y esas obras, ¿a quién hacen reconocer? No lo hacen reconocer al Señor, se hace reconocer a sí mismo. Recuerda de dónde has caído. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y el otro versículo era? En Ageo 1:3. Sí, vamos a leerlo ahí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjese. ¿Y eso por qué? Porque hay más preocupación en la vida personal del hombre que en la obra del Señor. En la obra del Señor. Mi casa está desierta, dice. ¿Vio? El Señor le dijo a los discípulos, el Padre dice, ¿sabe de qué cosas tenéis necesidad? Antes que le pida. Antes que le pida. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero nosotros también sabemos de qué cosa tiene necesidad el Padre. ¿Vio? ¿Y de qué cosa tiene necesidad? ¿Vio? De que se forme la iglesia, el cuerpo de su Hijo. Porque de la iglesia va a salir la esposa. Pero vio, las falsas enseñanzas, la religiosidad, nos arrastró fuera de ese propósito. Nos arrastró fuera de ese propósito ese. Entonces dice el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Me maravilla que fue alumbrada cuando descendió el ángel. Quiere decir que la tierra estaba en oscuridad. Y claro, ¿por qué estaba en oscuridad? Porque Dios sacó el candelero. ¿Vio? En este tiempo ya la iglesia ya no va a estar. En el tiempo de la gran Babilonia. ¿Vio? Los fieles, los verdaderos ya no van a estar. Entonces el candelero se fue. Entonces la tierra está en oscuridad. Y los que quedaron van a ser engañados por la gran Babilonia. ¿Vio? Ella va a ir hasta el fin, hasta que sea destruida. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Vio? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han sido llegados hasta el cielo. ¿Vio? Y después hay otro versículo donde dice que esta mujer, dice, con sus hijas, dice. ¿Vio? Ahí mi esposa me va a ayudar en los versículos. Han llegado, dice, hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada. ¿Cuáles son sus maldades? Sus maldades es que han engañado a muchos. Han engañado a muchos. Por eso, hermano, usted tiene que darle valor. Usted que escucha estos programas, usted tiene que darle valor a que Dios tiene la misericordia de que usted escucha estos programas. Y que no vamos, yo no me voy a vanagloriar del conocimiento y el entendimiento que Dios me dio, porque tampoco me lo dio así místicamente. Dios usó a mi pastor para dármelo. Y para dárselo a él usó a otro hombre también. ¿Vio? Y ahí podríamos seguir hasta atrás, hasta llegar al apóstol Pablo. Y podríamos pasar del apóstol Pablo y llegar al Señor Jesucristo. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. Y no nos vamos a gloriar de eso, pero usted tiene que darle valor como nosotros le dimos valor. ¿Vio?
Aunque muchas veces usted dice, pero a mí me gusta otro predicador. Bueno, pero la verdad no le vino por medio del otro predicador que a usted le gusta. La verdad le vino por medio de este que es desagradable a sus ojos, pero que le habla la verdad. Y eso es para que usted no siga siendo engañado. No espere al último momento de su vida para reconocer que Dios le está hablando. Dios le está hablando por medio de la verdad. No resista la verdad, porque el tiempo puede pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Y entonces dice, ¿encontraste el versículo? Ya lo vamos a encontrar porque pasó la hora muy rápido. Sí. Bueno, pasó muy rápido, pero voy a dar. Entonces dice, dale a ella como ella os ha dado y pagarle doble de sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle el doble para ella. Fíjese. Y de ese cáliz no solamente que va a tomar ella, sino sus hijas. Sus hijas. ¿Vio? Y la palabra vino en este día para que usted, que está en medio de esa religiosidad, usted pueda ser despertado y usted pueda salir de ahí. ¿Dónde voy a ir, pastor? Si yo salgo de donde yo me congrego, ¿dónde voy a ir? Bueno, si usted está en Isidro Casanova, en José Hernández 384, en el barrio El Tambo, hay una iglesia verdadera que predica la gracia, que predica la palabra de verdad. Vaya y reúnase ahí con los hermanos. Los días jueves, los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Si usted está acá en Virrey del Pino, hay un grupo que predica la palabra de verdad. Venga y reúnase con nosotros los días miércoles a las 18 horas. Venga y escuche la palabra de verdad, que lo puede libertar a usted de la esclavitud. La ciudad de Gaza, fortificada, la religiosidad se hizo fuerte en sí misma y arrastró a muchos. Muchos están aprisionados ahí. Doy gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir porque pasó la hora. Se hace muy corta la hora cuando transmitimos las palabras. Gracias, Señor Jesús. El Señor bendiga a los hermanos que nos han estado acompañando. Y bueno, y quédese porque a las 11 está el pastor a través de la radio La Predicadora y a través del Facebook Ramón Encina para compartir también la palabra, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos alumbra, Señor, para poder salir de la esclavitud, Señor, para poder salir de la fuerza, Señor, que ha apoderado, Señor, a muchos a través de la mala enseñanza para arrastrarlos fuera de la verdad. Bendice a los hermanos, que los ojos del entendimiento de ellos puedan ser alumbrados para que puedan gozar de la libertad que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.